empezaríamos con el tema de hoy. Entonces, sangre. ¿Qué es lo que es la sangre? Es el líquido que cuando ustedes, si se acuerdan, cuando vimos tejido, dijimos que la sangre era un tipo especial de los llamados tejidos conectivos, donde las células sanguíneas, o sea, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos serían las células de ese tejido conectivo, y el plasma, o sea, la parte líquida, sería la sustancia intercelular. Entonces, la sangre es un tejido conectivo especial donde la sustancia intercelular es líquida, en este caso es lo que denominamos plasma. Esa sangre tiene funciones específicas, que ya muchas de ellas las hemos ido diciendo a través de todos los aparatos y sistemas que hemos estado hablando. Por ejemplo, refiriéndonos a los últimos que hemos visto, tiene la función de protección. ¿Por qué? Porque a través de la sangre se transportan todo lo que sea anticuerpos, todo lo que sean antibióticos, todo lo que sea que sirven para proteger o, en el caso de los antibióticos, para hacer el tratamiento de algunas enfermedades. Por eso es que hablamos de, tiene la función de protección. Otra de las funciones importantísimas que tiene es la de transporte. ¿Qué es lo que transporta esa sangre? Transporta el oxígeno a través de los glóbulos rojos, como vamos a ver ahora, transporta hormonas, transporta todo lo que sea anticuerpos, o sea, todo lo que hemos ido hablando es transportado por esta sangre. O sea, transporta el oxígeno, pero transporta también el anhídrido carbónico. Todo lo que sea que tenga que ir, como las hormonas, que se producen en un lado y a través de la sangre son transportadas para ir a ejercer la función en el órgano blanco. Y otra de las cosas importantes que tiene la sangre, otra de las funciones, sería la de regulación. ¿Regula qué cosa? Regula el pH. ¿Por qué? Porque a través de ella van los hidrogeniones, que son los que van a ir a ser eliminados a través del riñón y son transportados al riñón por la sangre, o pueden transportar el bicarbonato cuando hay algún tipo de acidosis. O sea que todo ese tipo de sustancias también que sirven para regular el pH de la sangre son transportados por esta sangre que estábamos hablando. Otra de las cosas que tiene importante es que regula la temperatura corporal. Ustedes saben que la sangre, en definitiva, ¿qué temperatura tiene? La temperatura central del organismo, que sería alrededor de 38 grados. No la que se toma a nivel de piel, ¿no? Que siempre es un poco más baja, sino lo que se llama temperatura central, que es alrededor de los 38 grados, ¿no? Más alta que la temperatura que se puede tomar en piel. Entonces, esa sangre, al ser transportada y tener esa temperatura, es la que hace que se iguale toda la temperatura en nuestro organismo. Y a través de la vasoconstricción, o sea, los vasos se achican a nivel de piel, por ejemplo, cuando hace frío, los vasos se achican, se vasocontraen, entonces llega menos sangre y al haber menos sangre ustedes van a palpar en un paciente o en un individuo cualquiera que ha sido expuesto al frío, van a palpar esa temperatura disminuida a nivel de las zonas más lejanas. Serían las manos, los pies, todas esas zonas, o en la piel común del organismo. Si ustedes se exponen al frío, se vasocontraen los vasos de la piel y entonces llega menos sangre y hay menor temperatura. Entonces, esas serían las funciones de la sangre: la de transporte de distintas sustancias, la de regulación del pH y la temperatura corporal, y la otra sería la de protección, que es la de, a través de ella, transportarse todos los elementos que hemos ido viendo de la inmunidad, anticuerpos, todo ese tipo de sustancias que van a protegernos para combatir los elementos que puedan agredir. Entonces, esas serían las funciones de la sangre. ¿Cómo está formada esta sangre? Dijimos que era un tejido conectivo con sustancia intercelular líquida. En general, si tomáramos una muestra de sangre,
que es lo que hacen, por ejemplo, en el laboratorio, lo colocas en un tubo de ensayo y le haces, lo pones en una centrifugadora. Si vos, después de que pasa el tiempo de centrifugado, miras ese tubo, vas a ver que se ha dividido en dos partes importantes. Una que sería la que está en el fondo del tubo, que si vos ves en la muestra va a ser de color oscuro, rojo vinoso, ¿eh? En la parte inferior del tubo. Y por arriba de ese tubo va a haber una parte líquida, ¿no?, que generalmente es de color amarillento claro, que sería lo que es el plasma. Si vos medís esas dos zonas, vas a ver que la inferior es aproximadamente el 45%. Esto estamos hablando en términos generales. Después cada paciente tendrá valores de acuerdo a su condición. Pero en general sería entonces 45% la parte inferior, esa parte más oscura, y 55% el resto, toda la parte más líquida, la que es de color amarillento, claro, transparente, ¿no? Y ahí tendrías los dos elementos que forman la sangre. Lo que está en la parte inferior, que sería la parte de 45%, sería lo que vamos a llamar de ahora en más todos los elementos formes. ¿Qué son los elementos formes? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Eso sería el 45%. Y la parte superior, el 55% restante, sería lo que es la parte líquida, lo que vamos a llamar plasma. Estos dos elementos, como dijimos, estas dos partes en que se divide la sangre, tienen componentes distintos, por supuesto. Los elementos formes, o sea, la parte inferior, 45%, serían glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y la parte superior, que es el plasma, 55%, está formado en aproximadamente el 91 al 92% por agua. Es la parte más importante. El resto de esta parte líquida está formada por un grupo importante de proteínas, que forman parte de esta sangre. Y hay una pequeña parte de ese aproximadamente 8% restante que está formado por estas sustancias que vamos a ir diciendo que están como diluidas en el plasma. O sea, todo lo que sea anticuerpos, electrolitos, ¿no?, y distintas sustancias que son transportadas por la sangre. Las proteínas que son importantes en la sangre, hay algunas que son las más abundantes, que es la albúmina. Ya hemos hablado alguna vez de las albúminas, ¿eh? La albúmina es del total de las proteínas, aproximadamente el 60% de todas esas proteínas es albúmina. Y después hay otras como globulinas, que vendrían a ser, por ejemplo, los anticuerpos que son transportados por la sangre, son inmunoglobulinas, o sea, una forma especial de proteína. Y otra, por ejemplo, que también la hemos nombrado y que la vamos a nombrar hoy, es el que se llama fibrinógeno, ¿no?, que es una proteína importante de sangre y que va a intervenir en la coagulación de la sangre. Como ustedes ven, hay algunas de estas proteínas, como dijimos, la más importante es la albúmina, por cantidad y por gran importancia que tiene en varios procesos en los que interviene la sangre. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Van entendiendo bien cómo es esto? Entonces, la sangre de un total, si vos haces la muestra, la centrifugas, vas a ver, el 45% sería todos los elementos formes y el resto, la parte líquida, sería el plasma. Dentro de ese plasma, casi el 92% es agua, el resto son proteínas, como la albúmina, el fibrinógeno, la globulina, y dentro de esas proteínas, la más importante por la abundancia y por la importancia que tiene para todos estos procesos del organismo es la albúmina.